Bueno, colegas, voy a presentar al doctor Gabriel Fajardo. Él es abogado, egresado de la Universidad Nacional de Rosario en 1999, profesor superior universitario, maestrando en ciencias sociales, tesista de la maestría en criminología y actualmente es juez de menores de la ciudad de Villa Constitución. Bueno, doctor, muchas gracias nuevamente y bueno, lo dejo. Adelante. Gracias. Muy bien, gracias, gracias a ustedes. ¿Me escuchan bien? ¿Sale bien el audio? Perfecto. Bueno, mejor si es así. La virtualidad tiene una carga menor de atención de la que tiene la presencialidad, de manera tal que aspiro a hacer una exposición de no más de 40 a 45 minutos, sí, y no menos de 25 o 30 minutos. Inicialmente quiero esbozar una intro para quien escuchó este tema de mi parte en las jornadas preparatorias que se hicieron de el Congreso Nacional del Foro Penal Juvenil. Son temas que están vinculados, restándole la especialidad de la que también podemos mencionar, porque los temas de derecho penal juvenil son muchísimo menos conocidos de los temas de derecho penal común. El abordaje que quiero hacer tiene tres, digamos, plataformas conceptuales en torno de la determinación de la pena. El primer punto a mencionar es el de la determinación legislativa, la determinación de la ley. En segundo lugar, la de la determinación judicial. Y finalmente, alguna mencionaremos respecto del grave problema de la determinación ejecutiva de la pena. Todo el tema de la pena en sí mismo y particularmente de su determinación atraviesa lo que ahora a mí se me antoja, a partir de unos estudios, un informe de investigación que estamos produciendo, eh, está atravesada por dos elementos constituyentes. Uno tiene que ver con el significante, el significado, la organización del sentido social, personal, subjetivo, colectivo y cultural de la pena, el significado, lo que la pena significa, y el segundo eje constitutivo, conceptual, teórico y no jurídico, o no puramente jurídico, que es el del tiempo. El tiempo como variable, el tiempo como moneda de cambio, el tiempo como ejercicio del castigo, el tiempo como proceso, sin dudas, transformador de subjetividades. De manera tal que ambas variables, la de los significados y la del tiempo, son claves macro conceptuales dentro de los cuales se inserta el vocabulario jurídico, bueno, que vamos a hablar hoy. La cuestión del tiempo no es menor. Ahí en esta intro hay que pensar en varias cosas. La primera relacionada con este increíble fenómeno político, social, institucional que se da con la modernidad, por el cual la variable tiempo constituye una moneda de cambio, una moneda de pago. En este sentido se pueden seguir o sostener dos líneas, una muy ya en su momento era revolucionaria cuando yo era joven, ahora ya es casi convencional, que son los estudios derivados de las disciplinas de Michel Foucault. Pensar que el tiempo fue aquello que se constituyó en moneda de pago o castigo es un elemento que viene a reemplazar, viene a sustituir, a cambiar los engranajes del sistema político de castigo legal. Y esta elección del tiempo pareciera, o siempre creímos que no era una elección azarosa ni caprichosa, sino que respondía precisamente a los campos específicos de organización del poder de la modernidad.
es el tiempo de trabajo acumulado en una mercancía lo que establece su valor. Y esto que parece, y todos lo conocemos como un concepto bastante marxista, en realidad es un concepto de David Ricardo, que ya había mencionado en La riqueza de las naciones Adam Smith. El valor de las cosas, valor y no precio, el valor de la mercancía está establecido por la cantidad de tiempo de trabajo y de tiempo, no solo de trabajo de producción, sino de tiempo acumulado para generar determinada producto o mercancía. También el tiempo es la variable de dominación del sistema capitalista. Quiero decir, la hora de trabajo. El precio de la hora de trabajo, que es el equivalente a la palabra salario. Y si la pena, como ejercicio de secuestro institucional y privación de libertad, tenía como finalidad construir un sujeto que sea capaz de insertarse en el mundo laboral, hacer de estos lúmpenes marginales que violan la ley penal un buen ciudadano, un buen obrero. Entonces, es fácil pensar que la finalidad de la pena ha estado asociada a esta construcción de subjetividades para un mundo capitalista. Un mundo capitalista necesita de mano de obra y no necesita tantos mutilados, cadáveres o ejecutados en la plaza. Pero esta, que es una versión que llamo más bien convencional, ha sido puesta en jaque por otras teorías, si se quiere, más soft, más suaves, pero que cobran cada vez mayor cantidad de adeptos en las ciencias sociales. Parece ser que en el fondo hay algo de ingenuidad en creer de verdad como una mano negra que ha querido cambiar las lógicas de la penalidad de la mutilación a el ejercicio o el uso del tiempo como castigo. Que aquella mirada en donde Michel Foucault en Vigilar y Castigar dice, bueno, ya no es más pues un sacrificio pagado en el cuerpo, sino en el alma. La pena, la prisión es una pena destinada al alma de los condenados. Bueno, no quiero ser muy crítico al respecto porque hay algo de cierto en todo ello, pero muy probablemente autores como David Garland, particularmente en La cultura del control, pero también en Castigo y estado de bienestar, adoptan posiciones que son de origen cultural, que fueron desdeñadas en los años 60, 70, 80. Y se decía, bueno, pensar que se cambió de la lógica del patíbulo a la lógica de las penumbras penitenciarias, porque hubo un cambio de las sensibilidades, de las emociones de las personas, no es muy acertado. Y sin embargo, Pat O'Malley, Tamar Pitch y toda una muy importante serie de criminólogos modernos. Bueno, ahora estoy viendo a Downes y Paul Rock, que son dos criminólogos de base culturalista, que son a su vez, no sé si, porque hay muy pocos estudios respecto de Robert Elias y el proceso civilizatorio, pero estos autores sostienen que lo que ocurrió fue efectivamente eso, algo más fuerte en el cambio del significado del castigo en términos políticos que una lógica de la economía política de castigar por parte del Estado moderno. En cualquiera de esas versiones, la apertura al primer punto, que es el de la determinación legislativa de la pena, vino acompañada de un movimiento eh, político, judicial, pero fundamentalmente legislativo, propio del constitucionalismo liberal del siglo XIX. Yo sé que parece un aburrimiento, pero es necesario volver a pensar en los términos clásicos. El liberalismo penal del siglo XIX, en el momento en el que surge nuestra Constitución Nacional, lo que hace es sospechar
del poderoso, sospechar de quienes ejercen el poder. Entonces, claro, si es así, los principios y garantías aparecen como una especie de barreras, valladares, límites, contenciones respecto de quienes ejercen el poder. Y la primera y la madre de todas las organizaciones y contenciones es la del principio de legalidad. Voy a recitar a Gorostiaga, el redactor del artículo 18. Nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. El límite es a la punición y la pena es este juego de falsete ambivalente que es a la vez el habilitado, la pena legal, la pena escrita, la pena del código, la pena como objeto de conocimiento de la disciplina ciencia social, derecho penal. Es a la vez habilitante del ejercicio del poder punitivo estatal, pero es a la misma vez limitativo, es el que marca las fronteras y los confines. En este punto, nuestro sistema, ya desde fines del siglo XIX, optó por un sistema legal de penas con mínimos y máximos, de penas que tenían una ventana de apertura. Hay algo que decir así, porque no todos los sistemas fueron elegidos de esta manera. Hay sistemas por los cuales a mí me genera simpatía que solamente establecen máximos. Y esos son sistemas del common law, en varios estados norteamericanos funciona así, por un robo hasta 6 años de prisión, por un homicidio hasta 25 años de prisión, por una extorsión hasta 10 años de prisión. No son un problema los mínimos. No son determinados legislativamente. Y eso está hablando de un legislador que tiene un gran importante marco de confianza en la función judicial. Mientras que aquellos sistemas como el nuestro, en donde se establecen mínimos, los mínimos intentan producir un piso en relación a la jerarquía de los bienes jurídicos, por debajo del cual no se podría castigar, sopesando el lugar jerárquico que tiene ese bien jurídico en la escala que estableció el legislador. En tanto que el máximo establecería un tope por encima del cual no es aceptable un juicio de culpabilidad superior al tope que ofrece el legislador. Esa es la idea de mínimos y máximos. Y el problema es el de los mínimos, no el de los máximos. Los máximos, si establecen penas muy altas, pero no tienen limitación en los mínimos, habilita el juego, la navegación de parte de las partes y el juzgador en cuanto a la determinación de la pena en el caso concreto. Lo otro que quiero mencionar es el problema de la determinación judicial, por lo menos someramente. Estamos habilitados a preguntar o a interrumpir por cualquier cosa que se quiera solicitar. En el caso de la determinación judicial, tenemos que el proyecto ganancioso, exitoso, en 1921, de Rodolfo Moreno Hijo, competía con otros proyectos de Código Penal y a su vez era heredero de cierto tipo de tradición. Es por eso que en esa competencia, el Código Penal vigente desde 1921 tiene restos, resabios, cinceladas de carácter positivista, del positivismo criminológico clásico. Pero en este caso, los artículos 40 y 41 fueron una
herencia de los estudios que había mandado a hacer el presidente Julio Argentino Roca para un código penal a principios del siglo, en su segunda presidencia. En este caso, lo que se consideró es, y así está en el comentario de la edición original del Código Penal, el ofrecimiento a los magistrados de un menú de variables, no utiliza esta palabra, pero es lo que se puede entender saludablemente. Por lo tanto, las menciones que figuran en ese artículo 41 no son sino orientativas. Así, debemos pensar que no hay ningún carácter taxativo en las pautas del artículo 40 y 41. Recordemos, el 40 nos dice que los jueces determinan las penas variables en razón del tiempo, la cantidad, conforme las pautas del artículo 40 y 41, que tiene un poco mezcladas, pero claramente uno puede subrayar con dos colores el 41, menciones que hacen al caudal del injusto y al caudal de la culpabilidad. Y este es, la verdad, que un criterio que me simpatiza, porque tiene claramente raigambre dogmática. Si para definir al delito decimos que es una conducta típica, antijurídica y culpable, y para la dimensión de la pena a determinar en el caso concreto, tenemos que mirar estas dos grandes variables. Una, el injusto, es decir, la conducta típica y antijurídica. Y la otra, la culpabilidad como juicio de reproche. Marquemos alguna diferencia entre uno y otro. El injusto, como conducta típica antijurídica, es un injusto complejo, si se quiere, mixto, con elementos tanto subjetivos como objetivos. Por ejemplo, en un homicidio, la muerte como resultado se carga como resultado objetivo del tipo penal. La afectación del bien jurídico vida se carga en el juicio de desvalor de la antijuricidad. El grado de participación, autor o cómplice secundario, es objetivamente valorable en la prohibición típica y pertenece al injusto personal al momento de efectuar el reproche. Sin embargo, hay otro tipo de valoraciones. Hay las valoraciones subjetivas del injusto, como por ejemplo, la intensidad del dolo, esa muy particular o ferviente intencionalidad criminal, si se quiere, o deseo, no deseo, sino voluntad, querer de verdad alcanzar el resultado prohibido, quererlo intensamente, quererlo, dolo directo de primer grado, es un elemento del injusto y por lo tanto más desvalorable que un dolo de otra intensidad menor. Pero el otro parámetro, que es el parámetro de la culpabilidad del juicio de reproche, en donde la ley ejemplifica cosas como la edad, la dificultad para ganarse el sustento propio y de los suyos, etc. Estas ejemplificaciones aluden al juicio de reproche. Y vayamos también a decir eso porque ahí hay dos muy buenas pautas para la mensura de la pena. La primera es el nivel de comprensión de la antijuricidad. Esto es, cuanto mayor comprensión, mayor conocimiento y facilidad de internación de esas normas éticas, legales y culturales, mayor es el grado de reproche. Inversamente, cuando menor es la comprensión, sea por cualquier razón, sea porque la persona adolece de un aparato cognitivo que le permita ese nivel de comprensión, o sea porque las circunstancias particulares del caso en el que la acción se llevó a cabo le impidieron una internalización adecuada. Para eso existen los errores vencibles,
etcétera, a nivel de la culpabilidad. Pero el otro aspecto no es un aspecto menor. Quizás el más elusivo en términos de categorización, pero sin lugar a dudas, el más importante al momento de incrementar o disminuir la punición, que es el de la libertad. Esa capacidad mínima requerida de autodeterminación que lleva incluida no solamente el conocimiento de la prohibición, no solamente el querer el resultado prohibido por la ley, no solamente alcanzar los fines de una conducta reprobada por el derecho, sino además el de hacerlo con un margen de libertad. Cuanto más libre es el sujeto, es susceptible de un grado mayor de reproche. A menor libertad, menor grado de reproche. Y por supuesto, en el supuesto en el cual esa disminución de la libertad pase determinado umbral, el sujeto no será objeto de reproche porque no ha tenido la libertad suficiente para entrar en el concepto de punición. El estado de necesidad exculpante, por ejemplo. Muy bien, en estas dos pautas podemos dar muchísimas ejemplificaciones. Por ejemplo, ustedes recordarán el caso de República de Cromañón. Es muy difícil pensar que un empresario organice, salvo para una película de Hollywood, un recital de música para satisfacer la intención directa de matar a 200 personas. No parece de una lógica lineal. De manera tal que el grado de reproche en términos de la finalidad propuesta es por lo menos menor o dudoso. Pero no es así en relación al grado del injusto. Acciones que implican el fallecimiento de cerca de 200 personas, estamos hablando de un injusto muy grande. En términos generales, y esto me gustaría plantearlo de forma hipotética, ¿sí? Vieron cómo es difícil armar pareja cuando sos una persona extraordinariamente alta como Ginóbili, un jugador de básquet, porque seguramente no buscarás una pareja que sea muy peticita. Parece ser que hay algo, una ley entrópica dentro del delito de la relación entre el injusto y el reproche. Puede que no haya reproche para un injusto bastante grande, sí, claro, se da el caso, pero es en términos generales excepcionales. Parecería que cierto tipo de influencia es posible encontrar en las relaciones entre el injusto y la culpabilidad. Pero esto lo planteo solo en términos hipotéticos, es una idea o una reflexión que vamos a decir, este es un tema que aparece en mi carrera profesional cuando empiezo a imponer penas, ¿no? Yo creo que este tema lo he estudiado desde hace más de 35 o 40 años y he dado clase en varias facultades, los cursos de Derecho Penal 1, todos los años. Sin embargo, a mí se me hizo crisis a la hora de la verdad, a la hora de tener que poner el número y producir esta determinación. ¿Se entiende? Por eso es que tengo toda una serie de hipótesis incógnitas que, bueno, yo creo que podré ir despejando, desarrollando y que me interesa compartirlas. Una de esas es esta ley de la entropía. Cuando el injusto es muy grande, normalmente es acompañado de
un reproche que le hace pareja, grande o suficientemente grande para ello, siempre admitiendo excepcionalidades. Bueno, en la materia que me toca a mí, la penal juvenil, una persona que no ha cumplido los 16 años de edad es una persona inimputable. Para ser más preciso, no punible o inimputable presunto, porque la ley establece juris et de jure, sin admitir prueba en contrario, que si un ser humano no ha cumplido los 16 años de edad, no tiene capacidad psíquica de comprensión de la antijuricidad de su conducta. Por lo tanto, es un inimputable presunto por ley que no admite prueba en contrario. Un niño de 15 años que comete un homicidio comete un injusto muy grave, por más que por ser inimputable no es un sujeto reprochable en términos jurídicos penales. ¿Se entiende? Existe la excepción. Pero como regla, en esto habría que establecer unas pautas estadísticas y cuantitativas y poder producir inferencias. Y digo, es una hipótesis, es una especie de conjetura en el cual cierta relación entrópica favorece alguna proporcionalidad entre el grado injusto y el grado de reproche. Bien. Aquí hay un par de puntos que me resultan interesantes respecto de los mínimos. Ya hablando no de menores, sino de la justicia de adultos. Hay un fallo que creo que es muy conocido y al que no lo conoce, le recomiendo buscarlo. Es el fallo Ríos. Es sobre homicidio. Es un fallo de la Cámara de Casación Penal. El voto líder de ese fallo de un tribunal superior es el de una juez que se llama Ángela Ledesma. En la misma cámara creo que estaban Alejandro Slócar, bueno, y otro juez más que no recuerdo. Ángela Ledesma se enfrenta a un caso en el cual hay un homicidio, pero ella observa que el grado de reproche merecido por el autor tiene un equivalente numérico en tiempos de pena por debajo del mínimo legal. Ella se convence de que 8 años de mínimo es un tiempo excesivo para el juzgamiento de este caso. De manera tal que se habilita, y lo fundamenta muy sesudamente, a la perforación del mínimo. Y esto lo hace en base a esta lógica, por la cual de una manera muy convincente, no solamente tiene argumentos jurídicos, sino que hay que decir que la semántica castellana de la redacción de ese fallo genera empatía con el lector, ¿no? Uno dice, sí, es verdad. No, el mínimo de 8 años implica una pena muy alta, pero absolverlo por esa causa de que la pena legal es muy alta es una injusticia. De manera tal que se habilita a perforar el mínimo de manera excepcional y bajo ciertos requisitos y características especiales que están muy fundados. Bueno, particularmente en el caso ese se relacionaba con la capacidad casi borderline del sujeto en términos cognitivos, de manera tal que el juicio de reproche que se le podía hacer no era ni el de un inimputable ni el de un imputable pleno. Ríos, Cámara de Casación Penal, voto de Ángela Ledesma. Algo parecido puede pensarse en relación a la ejecución de los mínimos en materia de derecho penal juvenil, que es un derecho penal especial.
y más o menos con las mismas argumentaciones. El grado de desarrollo, la poca experiencia, la escasa capacidad de previsibilidad en términos de resultados de las causalidades que la propia conducta pone en marcha, son todos indicadores para un juzgamiento especializado y aún más allá de la escala reducida de la tentativa para un delincuente menor de edad. En lo que es la experiencia laboral, apegado a los límites de la legalidad penal, hay, hay un plazo, hay un número, hay allí, dentro de la escala y los límites de la ley, existe ese sopesar justo de un indicador del monto de pena. La búsqueda tiene que estar orientada bajo criterios racionales. Quiero decir, no puede ser que si no puede haber elementos subjetivos del jugador en la determinación, ¿no? Como que tiene cierta tirria por los delitos contra la propiedad, entonces allí tiende a aumentar la pena. Tiene cierta, no sé, debilidad patriarcal, culturalista, por los delitos contra la integridad sexual y ahí tiende a disminuirla. No, no se trata del buen paladar, no se trata de el ojo de buen cubero. Se trata de encontrar y aplicar pautas racionales que impliquen inferencias valorativas de lo probado a lo juzgado. Y esto implica dos cosas. Primero, el juicio de autoría y responsabilidad, y en segundo lugar, el precio de esa autoría y responsabilidad, que es la determinación de la pena. En materia penal juvenil, esto es más fácil porque hay muchos elementos que se requieren a las autoridades administrativas, autoridades de los lugares de detención, profesionales especializados del área de niñez o aún trabajadores sociales del Poder Judicial. Y así, con esta información, es más fácil lograr la determinación. Pero en materia de adultos también debe ser así, o debería ser así. Quiero hacer una mención en ese punto. La determinación de la pena es un procedimiento de oficio o artesanal que realiza el magistrado una vez que hay cerrado un juicio de autoría y culpabilidad. Uno puede pensar abstractamente, me gusta utilizar estas palabras porque un poquito se burlan de los eufemismos legales de la ley, determinar la cantidad de beneficioso tratamiento resocializador que le podemos recetar a esta persona para que se convierta en un ciudadano de ley, nunca mejor dicho, y puede incorporar los valores del Estado de Derecho y convivir en el medio social. Bueno, muy bien. En el fondo, la metáfora de la naranja mecánica no deja de ser una muy buena graficación de estas misiones imposibles que nos hemos propuesto en el Estado de Derecho. Ojalá fuera posible definir un tratamiento resocializador que con capacidad diagnóstica y pronóstica pueda arrojar determinados resultados. Pero aquí hay otro punto, que más allá de eso, que realmente es de una dificultad íncita al Estado de Derecho, ¿sí? Hay que pensar este problema como un problema constitucional y político del funcionamiento del Estado de Derecho en un lugar de debilidad de legitimidad, que es el castigo. Por más débil que sea
la legitimidad del Estado para castigar, la legitimidad del Estado para castigar se asienta sobre la base del Estado de Derecho. Si no, es, es absolutamente un castigo ilegítimo, es arbitrario. Cuanto menos arbitraria sea la determinación de la pena, estaremos más cerca del modelo ideal de Estado de Derecho, que es como una utopía, respecto de la cual no se alcanza jamás, pero por la cual se lucha todo el tiempo, como la realización de los derechos humanos, una utopía que no se va a alcanzar jamás, pero hacia donde debe propender todo comportamiento público estatal. Me parece una buena inscripción para este dilema de la determinación de la pena. Que si es tan complejo y un oficio y específico para la judicatura, a ver, lo voy a decir en términos técnicos, no puede ser una pelotudez en los procedimientos abreviados. No pueden las partes negociar la pena que se le dé la gana. Vamos a decir algo básico, que yo sé que parece una exageración, pero hago bien en alarmarme. Parece ser, no, a veces el país se vuelve desconocido para uno. Parece ser que nací en un país en donde hay división de funciones del poder público y la ley la realizan los legisladores. Por cierto, las partes no reemplazan ni sustituyen la capacidad legiferante de los diputados y senadores del Congreso de la Nación. Yo para pensar en una inmensa cantidad de acuerdos en base a procedimientos abreviados, claramente ilegítimos, y de los cuales, hay que decir, la Corte de Santa Fe tardó bastantes años en ponerle límites a esas prácticas profesionales, sí, claro, novedosas, en un procedimiento de construcción, en un traspaso de un sistema a otro, todo lo que quieras. Pero hay pautas que han sido y siguen siendo claves de permanencia para el Estado de Derecho, no variables elegibles, sino permanencia o constante, como le gustaría a un metodólogo. Doctor, ¿lo puedo interrumpir un momentito? Sí, dale. Porque se ve mucho el tema, usted que está hablando del procedimiento de trámite abreviado, ¿qué le parece a usted? Porque noto que se ve mucho el tema de que se resuelve una pena por mediante el procedimiento de trámite abreviado. Sí. Primer punto. El procedimiento abreviado es una necesidad Bien, concreta, material y real para tener un proceso penal acusatorio y dispositivo. ahí está. No nos hacía falta el abreviado cuando teníamos principio de legalidad, pero Bien, el abreviado es un mecanismo eh, que lo que de verdad descomprime litigiosidad, ahorra recursos del Estado, abrevia trabajo de las partes, resulta favorecedor. Fíjate, es realmente un negocio jurídico. Beneficia a la bien, defensa porque obtendrá una pena menor, obtendrá un monto disminuido de pena y beneficiará al actor público porque ganará una condena sin tener el desgaste brutal que significa la litigación. bien, Pero el punto crítico, ya que preguntas, lo quiero dejar en este sentido. El afán de abreviar para sacar ventaja para la defensa o para mejorar y sacarse trabajo de encima de la fiscalía ha llegado a acuerdos ilegítimos e ilegales. Algunos fueron convalidados por la Cámara, sé el nombre de los jueces, pero no lo voy a decir porque va a quedar como muy ofensivo. Ilegítimamente confirmados. Por ejemplo, apenas empezado el sistema en el 2014,
hubo un tiempo en el que se le ocurrió a las partes que podían arreglar el tipo de ejecución de la pena. Entonces, era una condena de 8 años de solo prisión domiciliaria ejecutable desde el primer día. Esto que es un invento que no está en la ley 24660, no, perdón, y esta barbaridad llegó a la Cámara porque el juez le dijo no, el juez era un fajardo cualquiera y dijo no, no, eso es cambiar las pautas de la 24660. Y llegó a la Cámara, y la Cámara le dijo sí, bravísimo, como si no fuera a violar el orden de las competencias de los órganos constitucionales, por un lado, y por otro lado, una flagrante violación del derecho de igualdad en relación con otros condenados, en relación con otras partes, en otros procesos, digamos. Lo cual no significa que, y quiero ser específico en esto, que en un abreviado, lo tengo en duda, yo no sé si en un abreviado las partes pueden perforar el mínimo. Pero si me inclino por admitir que sí pueden perforar el mínimo, que hagan el laburo que tiene que hacer un juez, ¿eh? Porque hay que escribir para perforar el mínimo. Hay que fundarlo. Y el problema de los abreviados es que ni los acuerdos presentados por las partes, ni las sentencias de homologación son suficientemente fundadas. ¿Sí? Te desafío a agarrar a una persona y formarla en derecho penal leyendo los acuerdos abreviados y sus homologaciones. A ver si te sale un abogado. ¿Se entiende? Ahí es un problema. Pero bueno, pero es un problema que es una solución, porque no puede ser que se piense en la imaginería de la legalidad procesal como era antes. ¿Sí? El último punto que quiero mencionar, y simplemente para tirar unos títulos, está relacionado con la etapa ejecutiva de la pena. Es Iñaki Rivera Beiras, autor de muchas obras de derecho de ejecución penal, de derecho penitenciario, quien ha alertado, ya hace muchos años, en los 90, año 97, que dos condenas que se ejecutan en forma distinta traducen distintas penas. Y esto es flagrantemente violatorio del principio de igualdad. En esos momentos había una reciente ley de ejecución penal, la 24660 del año 1996, y no había, y no la hubo en la provincia de Santa Fe hasta el año 2008, una reglamentación. Entonces, si vos eras condenado por un robo en la ciudad de Santa Fe y cumplías la pena en Coronda, el periodo de aislamiento y observación duraba 3 meses. Si vos eras condenado en un tribunal de Rosario y te tocaba la unidad 3, el tiempo de observación inicial era de 1 mes. Pero si en lugar de la unidad 3 te mandaban a la unidad 11 de Piñero, el tiempo de observación no tenía plazo y era determinable por una resolución del jefe de correccional. En una misma provincia, 3 condenados por el mismo delito, 3 ejecuciones de pena totalmente diferentes. De manera tal que el tema de ejecución penal es un tema muy trascendente. De hecho, no tengo dudas y tengo la tinta incandescente de mi lapicera para declarar la inconstitucionalidad del artículo 14 del Código Penal. Pero son casos que no me llegan y no me van a llegar. Inaceptable. No es posible que no exista, en respuesta al principio constitucional de resocialización,
una ejecución progresiva de la pena y que las pautas de la ley de ejecución nacional sean pautas comunes y aplicables en términos de igualdad absolutamente a todos los condenados de la nación en cualesquiera jurisdicción hayan sido declarados culpables o les toque cumplir la pena. 50% mínimo para las salidas transitorias. Evaluaciones semestrales. Incorporación de equipos interdisciplinarios y técnicos profesionales, como llama la ley, técnicos criminológicos, 6 meses antes del vencimiento, la libertad asistida, y 2/3, o el plazo menor, si corresponde, de cumplimiento, más las evaluaciones para acceder a la libertad condicional, que no es un beneficio, que no es un privilegio, y sí es un derecho subjetivo del condenado. En la progresión de la ejecución de la pena, los resultados satisfactorios tienen que tener resultados materiales beneficiosos para el condenado. Esto fue pensado así en 1953, en las posteriores reformas constitucionales, en el Código Penal vigente, que es de 1921, en absolutamente todos los proyectos de Código Penal posteriores, en la reforma constitucional de 1994, en la Ley de Ejecución Penal de 1996 y en absolutamente el 100% de los instrumentos internacionales de Naciones Unidas que se han ocupado de la ejecución de la pena y de los derechos de las personas privadas de libertad. O sea que la resocialización, el sistema de Crofton o irlandés progresivo en la ejecución de la pena, son los modelos constitucionales para la progresividad del régimen y la adquisición de los derechos que, en teoría, el tratamiento resocializador debería poder ofrecer a las personas. Más allá del resultado, una obligación de medios. El Estado de Derecho tiene obligaciones de medios en la determinación de la pena. No estamos hablando de que en tu paladar punitivo te guste a vos la cantidad de pena que fijé yo. En realidad, en tu racionalidad republicana, tenés que estar de acuerdo con los parámetros de evaluación que yo me di, que no es lo mismo. Entonces es una obligación de medios y de actuar conforme a las mandas de la Constitución, las normas superiores y los fines del Estado constitucional de derecho. Ya está. Así que estoy abierto a que me pregunten lo que quieran. Justo a las 7. Odol. ¿Alguna pregunta quieren hacerle al doctor? Bueno, yo iba a hacer una pregunta, pero soy la única que pregunto, parece. En, Preguntá lo que en, quieran, Nora. en clase lo volvía loco, pobre doctor, y lo sigo volviendo loco donde va. Eh, una pregunta, doctor. Cuando usted hablaba de la intensidad del dolo, ¿no es cierto? Por ejemplo, una persona, Sí, pongo un caso hipotético, una persona mata a alguien, tiene intención, digamos, de matar, ¿no? sí, obvio. Ahora, ¿qué pasaría en un caso, por ejemplo, dolo, vamos a decir un accidente de tránsito, un dolo eventual, que la persona, digamos, maneja sin deber de cuidado y mata a una persona, ¿no es cierto? Ahí que estamos, ahí la intensidad del dolo sería más o menos similar o mucho, ya sabemos que es un poco, Sí, digamos, sí, menor, pero similar al perdón, al delito culposo, por ejemplo. claro. Está muy bien. Bueno,
Estoy en este momento, y este año hice una prueba, tratando de modificar las narrativas. Viste que yo dibujo mucho en el pizarrón. Me encanta. Me acuerdo de la Bueno, lechuza, doctor. tal cual. Bueno, muy bien. En este año 2023, y si hay algún alumno ahí, estaba Felipe Toncich, Sí, estamos tratando, gracias Felipe, estamos tratando de modificar algunas de las gráficas en relación a esto, porque estoy convencido de que no lo estamos enseñando bien. Ah, bueno. El que me convenció en realidad fue Zaffaroni, no él. No, no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa que yo leo a Zaffaroni y lo leo con la voz de él. ¿Sí? Esta es una ventaja porque haberlo escuchado mucho. Lo Sí, mismo me pasa con Julio Cortázar. Vos lees Julio Cortázar con la voz de Julio Cortázar. ¿Se entiende? sí, sí, sí. Claro, lo que Zaffaroni no sabe es que yo discuto mucho con él. Y uno de los problemas es el de la culpa temeraria, que me parece que lo explica mal, me parece que lo entiende mal, lo entiende distinto. Esto dicho con todo el respeto, pero si no hay disenso en la ciencia, ¿dónde mierda va a haber? Entre dolo directo, dolo con eh, de consecuencias necesarias o dolo indirecto y dolo eventual, la diferencia que hay es la misma diferencia que hay en los autos de Fórmula 1, de milésimas de segundo. Bien. Que el dolo eventual sea tercero no significa que es lento. ¿Se entiende? Es dolo. Y nunca jamás el dolo, por más leve que sea, se convierte en culpa. Y nunca jamás ninguna culpa, por más grave que sea, se convierte en dolo. Esta es una fantasía de los penalistas que no sabemos enseñar bien. Eh, nadie, nadie que yo conozca al morir se transforma en vampiro. Todos los muertos que he enterrado en mi vida han quedado en el cementerio. Pero existe el cine y existen las historias de vampiros. Y creemos que es así, pero solo por una historia. Nunca jamás la culpa más grave se transforma en dolo. Y no hay tampoco una transformación en la investigación. Fue así desde el origen en la conducta. Sí, De hecho, ya que me preguntás, me das la oportunidad de decir algo que es una hipótesis también. Entre dolo y culpa hay constantes y variables. El dolo tiene la constante del conocimiento. Siempre es efectivo. En cambio, la voluntad es variable. Según el grado de intensidad de la finalidad propuesta, tenemos dolo directo, dolo indirecto, dolo eventual. En la culpa pasa al revés. La voluntad es constante. La constante es la voluntad de llevar adelante la conducta elegida en la forma elegida, es decir, violando el deber de cuidado, hacia un fin lícito, llegar temprano. Pero lo variable es el grado cognitivo de representación, si me represento o no la posibilidad de resultado. En este esquema no entra el concepto de culpa temeraria, salvo, y esta es la hipótesis que propongo, la culpa temeraria es una clasificación de la voluntad de la culpa, es decir, una clasificación en términos al conato más elevado de intensidad de violar la regla de cuidado. Yo puedo violar la regla de cuidado si donde dice 40 circula 60, pero ir a contramano con los ojos vendados a 100 kilómetros por hora es mucho más. ¿Se entiende? La violación sí, y la voluntad de la violación es mucho más elevada. exacto. Eso, dice Zaffaroni, se parece al dolo para un observador tercero, ex ante, pero no me explica qué es la culpa temeraria. Para mí sería una clasificación de una voluntad superior respecto a la infracción del deber de cuidado. Pero tocas un punto, todo esto que dije, ponerlo entre paréntesis.
tocas un punto para mí de lo más interesante, que es este. El injusto, el injusto que tiene los elementos objetivos, como antes dije, el muerto, el homicidio, el daño, la lesión grave, el injusto para una persona menor de edad también tiene un grado diferente de valoración. Esto no es un invento mío, esto lo ha dicho el juez Moikens, que es un juez de Tucumán, que es un especialista en derecho penal juvenil, y la primera vez que se lo escuché dije, nah, nah, el injusto, un muerto, la lesión grave, la lesión grave. Pero justamente es en esos elementos subjetivos del injusto, como la previsión de la causalidad, como la gobernanza sobre el nexo causal, cuánto hay de casualidad en el nexo causal, pero sobre todo en la voluntad de un niño, sin dejar de ser voluntad, merece una conceptualización o un análisis distinto que el de un adulto. Este me parece un punto interesante, por lo menos para volver al comienzo de tu pregunta. Bien, Entre la valoración de los elementos del injusto, puede haber diferenciaciones. bien, perfecto. Gracias, doctor. No, Gabriel, gracias a vos. Se ve que tenía ganas de decir eso de la culpa así. Es algo que estoy pensando hace un montón. Gabriel, bueno, yo tengo una consulta, volviendo ya a la determinación de la pena. Primero, gracias por participar de esta charla. Y después es, ¿qué opinás sobre los sistemas que se proponen en cuanto a partir del mínimo, a partir del máximo, ir por las atenuantes y agravantes Ah, en la sí. valoración de la pena? Ah, fantástico. Estupendo. Qué bueno. Qué lindo. Mira, no tengo mis apuntes acá, pero es un tema que toqué en la conferencia que di preparatoria del Congreso de JUFEJU. Me lo han planteado en una sentencia y fui en un pedido de pena y fui absolutamente crítico de eso. Ese es un invento que ahora estoy muy contento porque indagué, estudié hasta que lo encontré, que aparece por primera vez como proyecto de Código Penal en el proyecto de Código Penal de 1906. Ese proyecto de Código Penal de 1906 fue impulsado, como mencioné antes, en la segunda presidencia de Julio Argentino Roca, que se ve que era un hombre muy operativo, ¿no? Y el vago dijo, bueno, a ver, acá todo discuten, están todos en desacuerdo. Vamos a llamar a uno de cada línea que se junten y lo resuelvan y me hagan un proyecto. Entonces, llamaron a un liberal, que era profesor de la UBA, llamaron a un juez ignoto, que nunca jamás escribió un artículo ni daba clase, era, como conocemos a tanto, beneficiado del poder que había sido acomodado en ese lugar, y a dos positivistas. Uno era Ramón Mejía, que era el médico, y el otro era un abogado de la matrícula, pero había sido comisario, era un comisario positivista, que se recibió de abogado y ahora ejercía de abogado. Bueno, muy bien. Si vos llamás a una comisión de redacción que es una bolsa de gato, ¿qué hace? Una bolsa de gato. Ese proyecto de Código Penal de 1906 es esquizofrénico, es delirante, es contradictorio. Pero en el artículo de la determinación de la pena fue una concesión hecha a los dos positivistas de ese grupo de 5 redactores. Entonces, algo que nunca fue ley, algo que jamás fue jurisprudencia de ningún tribunal, salvo, desgraciadamente, encontré jurisprudencia en una cámara en Chubut o Río Negro. Pero su fundamento es ilegítimo, porque hay que basarse en la ley. Vuelvo otra vez. No quiero recitar de nuevo a Gorostiaga, pero
Parecería que hay que tenerlo como el DNI. Nunca en el proyecto de ley del Código Penal tengo que decir que tengo una edición original con los comentarios del autor y los debates parlamentarios. Fue idea de los legisladores que hubiera una función matemática o aritmética en la determinación de la pena. Esa idea es del Código de 1906, que jamás tuvo estado parlamentario, jamás fue debatido por nuestros representantes. Fue un proyecto que se presentó. Esa metodología dice, bueno, muy bien, hay que elegir entre el mínimo y el máximo, supongamos que es un robo calificado básico, quiero decir, calificado común sin arma de fuego, un robo calificado, supongamos por lesiones graves, tiene entre 5 y 15. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Agarrar el medio, 10, y a partir de ahí partir de decir, bueno, las agravantes son, lo hizo con un dolo grave, lo hizo con la participación de un cómplice, lo hizo con pura maldad. Y como atenuante, bueno, no terminó la escuela primaria, vive en una villa miseria, fue criado en un contexto de violencia. Esto es un delirio de una fantasía de otros sujetos, primero, teóricamente positivistas, pero después están los sujetos que, como yo, se han tenido que parar, porque, digamos, ¿quién le pone el cascabel al gato? Tenés que agarrar el expediente, tenés que agarrar la sentencia, el caso, y empezar a hacer una elaboración racional bajo inferencias basadas en la lógica y en el derecho, en la culpabilidad y el grado injusto para determinar la pena. Entonces, hay otra postura que no está muy fundada jurídicamente, pero está fundada en términos de derechos y garantías, que dice que siempre se debe partir de los mínimos. Y a partir de los mínimos, ir produciendo variaciones en el monto de pena en relación a estas inferencias aplicables al caso concreto. Eso parece mucho más racional, pero por una sola razón, que es que nuestra ley vigente estableció los mínimos como precio básico de los bienes jurídicos. Propiedad, 1 mes de mínimo. Para todo. Pero pará. El techo tiene otro precio. Si es hurto, 2 años. Si es robo, 6. Si es estafa, igual que el robo, 6. En esa lógica legislativa y dogmática de redacción originaria del código, se condice mucho más con una ponderación en la determinación de la pena que va de abajo hacia arriba, ¿no? Y va sopesando. Pero tomar el justo medio, y lo digo porque qué lástima, lo tuve en una sentencia, lo escribí con mucho odio, lo que genera es una fantasía. Hay que tener pelotas para determinar una pena. Hay que dejar de lado los prejuicios. Hay que asumirse como responsable de una de las más elevadas funciones del Estado de Derecho. Y hay que hacerlo con conocimiento, hay que hacerlo con decisión, hay que hacerlo con valor, con valentía. Entonces, si yo agarro una formulita que me facilita el peso de las decisiones, es muy fácil. Y quiero decir otra cosa. En los años 90, en los Estados Unidos, en el momento de paropsia de un movimiento punitivista irracional, que llevó a Nils Christie a escribir La industria del control del delito, un nuevo genocidio. Más de 6 millones de personas encarceladas o afectadas al sistema penal. Un número idéntico al del Holocausto de la Segunda Guerra.
el Congreso de la Nación de los Estados Unidos dicta una ley federal estableciendo lo que se llamó reglas para sentenciar. Esas reglas para sentenciar establecían pautas objetivas. Por ejemplo, como si fuera una guía, el juez la miraba y decía, bueno, muy bien, varón, soltero, 18 años, hijo de inmigrante, delito contra la propiedad, de robo, entre 15 y 18 años de prisión. Blanco, que iba a la universidad, ni te digo, casado, con hijo, primer delito, 5 años de prisión. No me lo inventé, ¿eh? Si vos lo googleás, lo buscás. Este fue un intento de los políticos punitivistas de extrema derecha, consolidados por el éxito de la ley Meighan, consolidados por el éxito del punitivismo conservador de Rudolph Giuliani, que quisieron torcer la voluntad de los jueces y decirle cuánto le tenés que poner de pena a las personas. Esas reglas para sentenciar fallaron y eso se puede encontrar en dos textos muy lindos. Uno es el que mencioné antes, David Garland, en La cultura del control. Pero el más lindo de todos es el de un profesor australiano o neozelandés, que se llama Pat O'Malley. El libro, no me acuerdo el nombre, creo que se llama Neoconservadurismo, Control y Sistema Penal, Editorial Ad Hoc 2006, la traducción de Máximo Soso. Tiene una tapa naranja. Buenos Aires, 2006, Editorial Ad Hoc. Pat O'Malley hizo una investigación en los Estados Unidos exclusivamente sobre las reglas para sentenciar. Y se encontró con una cosa maravillosa, que la quiero compartir con ustedes, por lo menos para que ustedes sientan las mismas esperanzas que he sentido yo. Lo que no previeron los superpoderosos miembros del gobierno federal de los Estados Unidos es que las personas que fueron a la universidad y se hicieron a sí mismos profesionales, adquirieron capacidades especiales, no renuncian a lo que son. Entonces los jueces jamás renunciaron a hacer inferencias lógicas de análisis y proposiciones valorativas conforme a los principios de la ley y la Constitución en la determinación de la pena. Las reglas para sentenciar eran, y no podía ser de otra manera, eran una guía, guías para sentenciar. Nadie las usó. Pero lo mismo pasó con los trabajadores sociales. Allá existe muchas medidas en libertad, ¿no? Medidas de probation. Entonces, las ejecutan, vamos a decir así, unos empleados penitenciarios de calle, que se llaman oficiales de probation. Son penitenciarios, por pertenencia, estructura, pero tienen que tener título universitario de trabajador social. Y no trabajan en la cárcel, trabajan en la calle. Los vagos van, tocan el timbre, entrevistan, hablan, evalúan, pegan seguimiento, participan de las evaluaciones de las medidas de las personas que tienen probation, libertad condicional, para nosotros libertades asistidas, etc. La ley les mandó uniformarse como policías y les mandó y les proveyó de un arma y les mandó a hacer cursos de tiro a un trabajador social. ¿Qué hicieron estos trabajadores sociales? Lo que hacemos todos los humanos. La primera semana se sacaron el overol del uniforme y lo llevaban en la mano. El arma no dejaron de llevarla, porque tenían el mandato obligatorio, pero la llevaban escondida, en el bolso, en la cartera, en el portafolio. Es interesantísimo. Ellos, que durante años fueron a la universidad, tuvieron formación de trabajadores sociales, no permitieron que una ley los convierta en algo que no eran. Y su práctica profesional se orientó
a reforzar la subjetividad de quienes eran. Si lo hicieron los trabajadores sociales, con mucha más razón, unos actores más poderosos, como eran los jueces. Así que es necesario, para contestar, Vicky, tu pregunta, combatir los argumentos que no tienen fuente. ¿Sí? Yo pedí, y lo hice formalmente, señora fiscal, dígame cuál es la fuente normativa, legal, jurisprudencial o doctrinaria de esta propuesta. Lo único que pudo contestarme fue, sí, no, existe y se usa. ¿Y, ¿y qué? ¿Y de qué? ¿Y de dónde lo sacaste? ¿Se entiende? Eso me enoja mucho. Los operadores jurídicos hacen el teatrito de como supieran hasta que le preguntas, ¿cuál es la fuente? ¿De dónde lo sacó? Citame un libro, un fallo. Ah, bueno, bárbaro. Entonces, tenemos algo sobre lo que discutir, ¿se entiende? Este me parece que es el punto crítico de ese criterio de elegir el punto medio, ¿sí? Digamos, mentiras al final reveladas, ¿no? Hay un documental en el Discovery que se llama así, ¿no? Grandes misterios de la antigüedad finalmente revelados. Bueno, esto también. Son como misterios. ¿Dónde salió? Nadie sabe. No hay que admitir. Es muy serio el trabajo. Es necesario fundar fuentes, citas y discutir sobre cosas, ¿no? No discutir sobre parecer. A mí me parece. Mire, yo con todo el respeto del mundo, lo que a mí me parece importa un carajo, ¿eh? Importa los fundamentos con lo que escribo, con lo que sostengo las decisiones. Y eso me parece que arma al Estado de Derecho. Bueno, espero haberte contestado algo, Vicky, porque por ahí me fui por las ramas. No, sí, sí, gracias. Bueno, a disposición si hay algún tipo de pregunta o duda, inquietud, sugerencia. Es posible mandar mensajes o preguntas o comentarios a mi dirección de correo electrónico, que es eg.fajardo@hotmail.com. Eg, que son las iniciales de Eduardo Gabriel, eg.fajardo@hotmail.com. Y si no son comentarios y son críticas, mejor. Y si son amenazas, también son bien recibidas, no hay ningún problema. No hay nada más lindo que putear a un juez, hacerlo, hacerlo con su beneplácito y encima, a bajo costo personal, putear a un juez por internet. Buenísimo, no me digas. Genial, genial. Muchas gracias, doctor, por la charla, muy interesante. Y la verdad que es Gracias. un tema que no siempre escuchamos, no siempre se dan estas charlas de determinación de la pena y son fundamentales. Y es como usted dijo, en la sentencia no se fundamenta la pena, la determinación de la pena no se fundamenta. Es muy usual ver que no dicen por qué se aplica tal o cual pena. Claro. Sí, y no está bien. ¿Por qué 5 y no 6? Ah, No, y no solamente por qué, sino también lo que se le quita de pena. Perdón, y no quiero ser autorreferencial, pero lo que pasa es que si hablo de sentencia de otro, tengo que criticar y eso me conviene. Ya tengo un montón de enemigos, no quiero seguir teniendo más. Pero yo tengo un pibe que hicimos una unificación en el 2019, hice. Claro, nadie lo quería condenar, porque, porque había sido menor, porque el juez había sido el defensor, porque los jueces civiles no querían reemplazar al juzgado de menores, porque el juez de mayores dijo, no es mi competencia.
El tema es que pasaron 8 años y nadie condenó. Yo juré y lo primero que me dijeron, che, mirá que hay un preso ahí que nadie lo juzgó, tiene un pedido de pena. Le saqué 1 mes de prisión por cada año de retraso desde que el hecho se cometió. Y eso lo puse como fundamento. 8 meses menos. Dije, la pena justa es esta. Pero hubiera sido la pena justa si lo hubieran condenado a los 2 años. Pasaron 8 hasta que este juez dicta sentencia. Y eso me parece que fortalece mucho el fallo. Cuando vos decís, mira, en este caso, el autor se burló de la víctima, o el autor hizo esto, esto y esto. Y esto es para mí una razón de mayor reproche. Y esto aumenta la pena hasta tal plazo, es un fundamento. Y lo importante es fundamentar. Si te equivocás, te equivocás. Todos nos equivocamos. Pero lo que no es admisible es un juez que nos diga por qué. ¿Por qué? ¿Por qué le bajaste la pena? ¿Por qué lo dejaste en libertad? ¿Por qué le diste prisión domiciliaria? ¿Por qué lo metiste en prisión preventiva? Básico. Estamos obligados a decir por qué. Esa jurisprudencia me encanta, tengo un estante. Los tribunales superiores y la Corte Suprema de Justicia de la Nación se la han pasado dando fundamentos sobre la arbitrariedad. Es arbitrario no fundar. Y a mí me parece que es una lucha que debemos hacer todos los miembros de la comunidad. Las partes, las organizaciones institucionales, el poder político, los colegios profesionales y, claro, los magistrados. Bueno, agradezco mucho. Agradezco también la invitación que me han hecho para ir a cenar, pero bueno, es cuestión de en algún momento fijar fecha y llevarlo a cabo. Sí, sí, Les ha- lo organizamos, sí, eh, cuando quieras. Escuchá, Flor, Hace muy lindos asados, doctor. No, no cocino más, ya está, listo, ya envejecí. Sí, soy ¿Cómo? testigo. Este año no nos invitaron. Soy testigo de que no cocino más. No, doctor, por favor. Escuchá, Nora, te prohíbo que te comunique con Felipe. ¿Por Felipe, te qué? paso mi número. Le va a dar información que no es conveniente que la tenga. No, Está bien, lo no que digo sí me nada. parece que es importante decir es esto. Mira, yo aliento la creación de estos institutos del colegio que son siempre un centro de encuentro, un hábito de conversar sobre los temas del ejercicio profesional, de discutir sobre los problemas de la comunidad, de conocerse y profundizar. Y eso siempre, siempre favorece las instituciones, favorece el mejor desempeño laboral, enriquece a los participantes. De hecho, construye tomas de posición, definiciones de la situación. Es política comunitaria, es política institucional y es siempre favorable. Eso lo que construye es lazo social, lazo, ese vínculo que se rompe por la indiferencia, por el ninguneo, por el delito, por la irresponsabilidad político-institucional. Esos lazos, ¿cómo se construyen? Con institución, con las instituciones, vinculándose, relacionándose, comprometiéndose. Así que yo felicito al Instituto del Colegio de Abogados, aliento fervientemente todas las actividades que emprendan. Cuenten conmigo para participar, no solamente para exponer, y bueno, y que es un beneplácito para celebrar
Gracias, en un doctor. fin de año. ¿Eh? Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. doctor. Gracias a Muy ustedes, muchas amable. gracias a ustedes. Una Gracias. cosita nada más, el que esté interesado, la que esté interesado en el certificado, me manda un mensaje por WhatsApp o un mail y gestionamos el certificado de esta charla, ¿sí? Perdón, María Florencia, ¿por dónde? Sí. Me mandan un mensaje por WhatsApp o un correo electrónico. A El donde correo. está la publicación está el Sí, el WhatsApp. correo que está En la en el publicación slide es está. correo Bien. y si están Bueno. interesados, el costo del certificado es de 1.000 pesos. Yo Dale. les mando por el mensaje, les mando el link para que lo puedan abonar y después el colegio se los manda directamente a su correo electrónico, ¿sí? Perfecto. A ver si organiza otra reunión, doctor. Bueno, ¿cómo no? A mí me encantan las explicaciones del doctor porque yo aprobé penal gracias a sus dibujos. Y no hablo más porque me va a echar el doctor. No Me hablo más. parece que te están presionando un poquito, Gabriel. Sí. Muchas Sí, gracias por Gracias. estarte a la charla. Gracias, muy amable, Gracias. doctor. Muchas Muchas gracias. gracias. Listo. Gracias, doctor. Gracias Hasta a luego. ustedes, sí. Hasta luego.